destruí a mi padre por abandonar a mi madre y por elegir a mi mejor amiga. Nunca olvidaré el olor de aquel día. Era un sábado de abril, y el aire olía a tierra mojada y a café recién hecho, el café de la mañana que mi madre preparaba siempre, un aroma que para mí era sinónimo de hogar, de seguridad. Yo tenía 22 años, y mi vida, o lo que creía que era mi vida, se desmoronó en el lapso de una conversación. Mi padre, el hombre que me enseñó a andar en bicicleta, el que fingía ser un monstruo para asustarme bajo las sábanas, el mismo cuyo hombro había mojado con mis lágrimas cuando mi primer novio me rompió el corazón. Estaba sentado a la mesa del comedor. Su rostro, normalmente tan familiar y cálido, parecía una máscara de piedra. Mi madre, con la bata azul que tanto le gustaba, sostenía aún la taza de café entre sus manos, pero estas temblaban tanto que el líquido dorado ondeaba como un mar en miniatura. Y entonces, él soltó las palabras que aún hoy, años después, resuenan en mis oídos con la claridad de un cristal que se rompe. Me voy. Me he enamorado de otra persona. Es Olivia. Olivia. Mi Olivia. Mi mejor amiga desde el primer día de secundaria, la confidente de todos mis secretos, la que había dormido innumerables noches en mi habitación, la que conocía cada grieta, cada alegría, cada miedo de nuestra familia. Olivia, que con sus 22 años, la misma edad que yo, se había convertido en el nuevo y sórdido capítulo de la vida de mi padre de 45. El mundo perdió todos sus colores en ese instante. El aroma a café se volvió agrio, repugnante. El sonido de los pájaros fuera de la ventana se convirtió en un chirrido estridente. Vi cómo la vida se desvanecía de los ojos de mi madre, como si alguien hubiera apagado una luz interior para siempre. Y lo peor, la mirada de mi padre, no había arrepentimiento, solo una determinación egoísta y febril. Se levantó, tomó la maleta que ya tenía preparada junto a la puerta, y se fue. El portazo no fue fuerte, pero para nosotras resonó como el golpe final a un ataúd. Los días siguientes fueron un lodazal de dolor puro. Mi madre, Clara, se convirtió en un fantasma que deambulaba por la casa, tocando las fotos en las paredes, oliendo las camisas que él había dejado en el armario como si buscara en ellas una explicación que nunca llegaba. Y yo, en mí, el dolor comenzó a solidificarse, a transformarse. La traición no solo me había robado a un padre, me había robado mi pasado. Cada recuerdo feliz de mi infancia estaba ahora manchado, cuestionado. ¿Cuándo empezó todo? En esas cenas en las que Olivia venía a casa y reía con demasiada intensidad a los chistes tontos de mi padre. En esos viajes en coche donde ella se sentaba atrás y yo captaba, sin querer, una mirada fugaz en el espejo retrovisor que ahora, en retrospectiva, tenía un significado obsceno. La amistad más pura de mi vida había sido, en realidad, el campo de cultivo perfecto para la más vil de las infidelidades. Olivia intentó llamarme. Dejó docenas de mensajes, primero preocupados, luego defensivos, finalmente airados. El amor no entiende de edades ni de convenciones, decía uno. Tu padre es infeliz desde hace años, yo le doy la vida que merece, proclamaba otro. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de lo que fuimos. Mi padre, por su parte, optó por la huida hacia adelante. Se mudaron a un apartamento en el centro de la ciudad, y sus fotos en redes sociales, sonrientes y abrazados en lugares que yo había soñado visitar con la persona adecuada. Eran puñales públicos que se clavaban en nuestra herida abierta. Mi madre perdió peso, su sonrisa se extinguió. Yo vi cómo la mujer fuerte que me crió se convertía en una sombra, y supe entonces que el daño no podía quedar impune. La justicia legal no cubría este tipo de crueldad emocional. Pero la justicia poética, esa era un territorio que estaba dispuesta a explorar. La venganza no nació del odio ciego, sino de una meticulosa observación. Dejar de llorar y empezar a pensar. Olivia había sido siempre ambiciosa, con un gusto por el lujo que su trabajo de recepcionista no podía satisfacer. Mi padre, un contador de mediana carrera, tenía unos ahorros cómodos pero no una fortuna. Empecé a husmear, discretamente. Un comentario suelto de un amigo común, una foto donde se veía un bolso de diseñador imposible de justificar, una reserva en un restaurante deslumbrantemente caro. La pieza clave vino de donde menos lo esperaba, de mi abuelo paterno, el padre de mi padre, un hombre íntegro y tradicional que estaba devastado por las acciones de su hijo. Él me confió, con la voz quebrada, que mi padre había solicitado un anticipo sustancial de su herencia, alegando inversiones. Mi abuelo, desconfiado, se había negado. Ahí estaba la grieta en su fachada de felicidad perfecta, vivían muy por encima de sus posibilidades. Mi estrategia fue lenta, paciente y cruelmente sencilla, aislarlos financieramente y exponer su farsa. Con la ayuda de mi abuelo, contactamos a un abogado especialista en derecho de familia y finanzas. No para demandar, aún no, sino para entender. Paralelamente, y esto fue lo más difícil, reanudé un contacto frío y distante con Olivia. Le respondí a un mensaje. Le dije, con palabras calculadas para alimentar su ego, que aunque me dolía, quizás con el tiempo podría entender que el amor es complejo. Ella, ávida de validación y quizás con remordimientos soterrados, mordió el anzuelo. En conversaciones casuales por chat, yo, como la amiga comprensiva, le hablaba de lo difícil que debía ser para ellos independizarse, de lo caro que estaba todo. Ella, sin darse cuenta, empezó a quejarse.
Sí, las cosas están ajustadas, confesó una vez. Tu padre tiene algunas deudas de antes que lo están estrangulando, pero pronto saldremos de esto. Bingo. Reuní toda la información, capturas de pantalla de sus vidas ostentosas, los comentarios de Olivia sobre las deudas, el testimonio de mi abuelo sobre el anticipo solicitado. E incluso un informe del abogado que señalaba que mi padre estaba desviando pequeños fondos de una sociedad en participación que tenía con un primo, algo técnicamente fraudulento. No era para llevarlo a la cárcel, pero era suficiente para arruinar su reputación y su frágil economía. Luego, organicé una reunión familiar. Fue en casa de mis abuelos. Invité a tíos, primos, amigos cercanos de la familia. Incluso logré, con una excusa elaborada, que mi padre y Olivia acudieran, creyendo que era una tregua, un primer paso hacia la reconciliación. El ambiente era tenso pero cordial. Hasta que, después del postre, me levanté. No grité. No lloré. Hablé con una calma glacial que a mí misma me asustó. Empecé describiendo, con lujo de detalle, el día en que mi padre nos abandonó. Hablé del dolor de mi madre. Y entonces, mirándolos directamente a ellos dos, que estaban sentados juntos cogidos de la mano, desplegué mi arsenal. Dices que es amor, padre, dije, mostrando en la pantalla del televisor las fotos de sus vacaciones en el Caribe. Pero este amor se paga con la herencia que le robaste a tu propio padre. Vi cómo mi abuelo bajaba la cabeza. Olivia, dices que le das la vida que merece, continué, mostrando ahora sus quejas por mensaje sobre las deudas. Pero la vida que le das está construida sobre mentiras y dinero que no es suyo. Finalmente, mostré el análisis del abogado sobre las irregularidades financieras. La sala estaba en silencio sepulcral. La máscara de felicidad de mi padre se resquebrajó, mostrando el pánico y la vergüenza. Olivia estaba lívida, tratando de soltar su mano de la de él. Las consecuencias fueron rápidas. Mi padre perdió el respeto de toda su familia. Su socio, mi primo, lo confrontó y lo sacó de la sociedad, exigiendo la devolución del dinero. Las deudas los alcanzaron. El apartamento lujoso desapareció. Olivia, al ver que la fuente de su estilo de vida se secaba, no tardó mucho. En menos de un año de nuestro gran encuentro, ella lo dejó. Se fue con otro hombre, uno mayor y, según rumores, más adinerado. Mi padre quedó solo, financieramente quebrado y moralmente deshecho. Intentó volver, llorando a la puerta de nuestra casa, pidiendo perdón a mi madre. Pero el daño era demasiado profundo. El fantasma de Olivia, de su traición, se interponía para siempre. Mi madre, con el tiempo y con terapia, encontró una paz frágil. Nunca volvió a ser la misma, pero aprendió a vivir con sus cicatrices. Yo, conseguí lo que quería. Lo desposeí de todo lo que valoraba, su reputación, su comodidad económica y a la persona por la que lo había sacrificado todo. Pero déjame decirte algo que solo se aprende cuando has alimentado tu corazón con cenizas durante demasiado tiempo, la venganza no te cura. El vacío que dejó mi padre no se llenó con su caída. Las noches que mi madre pasó llorando no fueron compensadas por sus lágrimas. Solo cambié un tipo de dolor por otro. Un dolor más silencioso, más adulto, impregnado del conocimiento de hasta dónde puede llegar la crueldad humana y de hasta dónde puedes llegar tú mismo para responder a ella. Hoy, mi padre vive en una pequeña ciudad, lejos de aquí. A veces manda mensajes en fechas señaladas. No los respondo. Lo observo desde la distancia, como se observa un naufragio que una vez fue tu barco. El precio de su traición fue su propio mundo. Y el precio de mi venganza, una parte de mi propia inocencia que sé que nunca recuperaré. La justicia poética es un espejo que devuelve una imagen distorsionada. En ella, tanto el verdugo como la víctima terminan marcados por el mismo fuego. Y esa es la historia. No es un cuento con un final feliz. Es solo la verdad, dura y fría, de lo que ocurre cuando el amor paternal se corrompe y una hija decide que, si va a sufrir, no será la única en caer.